¿Qué oles? Pues en México ahora ya todos estamos pendientes de la captura de Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Pemex, y a quien la Fiscalía General de la República está buscando a nivel nacional e internacional. Esto sin duda es una muy buena noticia para todos aquellos mexicanos que votaron por el cambio, que estaban hartos del abuso del poder y la corrupción, y quienes además deseaban con ansia un golpe a estas cenizas que quedaron del gobierno de Enrique Peña Nieto y que siguen haciéndole tanto mal al pueblo mexicano. No hay que echar a volar las campanas porque hay un andamiaje muy crítico de lo que está haciendo López Obrador en el sistema judicial. Y me refiero aún en el caso cuando localicen y arresten a Lozoya, ya sea en México o en el extranjero, existe la posibilidad de que pueda salir libre, que un juez bajo un amparo lo ponga en libertad. Y esto no va a ser por culpa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o que la Fiscalía no tenga sólido el expediente de la investigación que ha elaborado minuciosamente en contra de Lozoya Austin, quien hizo, pues ya sabemos, bastantes acuerdos en lo oscurito, como con Altos Hornos de México, sino porque existen jueces, y eso no se nos olvide, que por muchos años han sido colocados en el sistema judicial precisamente para proteger los intereses de la corrupción que los llevó a esos puestos. ¿Ustedes creen que los priistas con tanto colmillo que tienen, que hacían surcos, o los panistas por igual, que en 12 años aprendieron a ser como los priistas de corruptos abusando el poder, no estaban pensando en un futuro? Claro que lo estaban pensando. Y no va a ser el momento de culpar ni a la Fiscalía ni al gobierno. Creo que se tiene que analizar, en caso de que llegue a ocurrir eso, ojalá y no, bajo qué situaciones y cuáles son las condiciones jurídicas con las cuales el abogado o los abogados de Lozoya logren por lo menos una libertad condicional. Aquí el tema es que se está por primera vez en muchísimo tiempo llevando a cabo una investigación detallada de un caso tan conocido a nivel internacional como es el de Odebrecht, y que en México había gozado de total impunidad en el sexenio de la corrupción y la muerte de Enrique Peña Nieto, aun cuando recordemos que en algún momento el encargado del despacho de la PGR, Arturo Elías Beltrán, dijo que estaban así, pero así, de llevar a cabo acciones judiciales, y nunca ocurrió. Están pendientes también en este caso, y esperemos que en algún momento se destapen otros involucrados en los casos de corrupción en Pemex. Y me refiero a gente de la índole como el eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray, como Manlio Fabio Beltrones en el Senado, como Gamboa Patrón, y como otros integrantes del gabinete que fueron cruciales para que se pusiera la tapadera sobre este escándalo. Hay que mirar a la Secretaría de Energía. Entonces, es un caso que apenas está comenzando. Algunos ya especularon de que en Estados Unidos se está investigando el asunto de Lozoya. Hablé con Gertz Manero el día de hoy, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, y me dijo que esto no es cierto. A Estados Unidos no le han pedido absolutamente nada en este momento, ni que coparticipe en esta investigación, ni tampoco le han pasado el expediente. Lo único que hicieron en el caso fue emitir la ficha roja, Estados Unidos como parte de la Interpol, porque la Fiscalía se enteró que este gran empresario de Altos Hornos de México, que fue detenido en España, iba a llegar en un vuelo, más bien llegó en un vuelo a Newark, a Nueva Jersey, al aeropuerto, de ahí salió para Mallorca, y que después iba a regresar a los Estados Unidos, a ese mismo aeropuerto. Esa fue la única razón por la cual la Fiscalía tuvo contacto con el gobierno de Estados Unidos. Además, en el Departamento del Tesoro, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, quien diga lo contrario es porque no hablaron con ellos, no están diciendo absolutamente nada, porque aún en el caso, dicen ellos, de que se esté llevando a cabo una investigación conjunta, no hablan
de este tipo de pesquisas cuando están en camino. México y Estados Unidos dieron a conocer el pasado 17 de mayo un compromiso bilateral de cooperación en el combate a la corrupción, y de ahí surgió la especulación de algunos medios de comunicación en México. Repito, es obvio que recordemos casos como el arresto de la profesora Elba Ester Gordillo, de la Quina, el legendario líder sindicalista de Pemex, quienes eventualmente pues obtuvieron la libertad, y además en el caso de Elba Ester le devolvieron el dinero y los bienes que le habían confiscado. Y eso irrita sin duda a la sociedad mexicana. Por eso hablo de los jueces, porque estos jueces son el andamiaje perfecto que ha dejado como herencia el PRI y Peña Nieto y el PAN para protegerse, para cuidarse las espaldas. Ahí está el caso de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que lo hemos hablado en tantas ocasiones. Entonces, hay que estar muy pendientes, y por primera vez hay que ver con un catalizador distinto lo que está ocurriendo, e insistir en que además del cambio que se dio de acabar con tanto corrupto, o por lo menos someterlos a que entreguen cuentas como tiene que ser, veamos con suspicacia lo que ocurre, porque no todo va a ser culpa de quien lleva a cabo las acciones penales, y en este caso la Fiscalía General de la República. Existen los jueces. Por otro lado, en Estados Unidos, nuevamente la ahora ex fiscal independiente del Departamento de Justicia, Robert Mueller, habló por primera vez en público desde que entregó el reporte al Departamento de Justicia sobre la investigación del caso Russiagate, y repitió lo que ya había determinado en ese expediente de 448 páginas, que no emitieron un juicio de exoneración de obstrucción de justicia a Donald Trump porque no encontraron las evidencias para determinarlo. En otras palabras, contradice nuevamente a Trump de que lo exoneraron totalmente de colusión con los rusos y de obstrucción de justicia. Y por cierto, Trump en un mensaje de Twitter dijo que el caso está cerrado. Y me parece que más que cerrado, hay ahora las herramientas en el Congreso, si es que tienen la decisión los demócratas y el valor de hacerlo, para iniciar un proceso de juicio político al mandatario estadounidense. Algo que dudo mucho que ocurra antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los corruptos, devuélvanos al México que nos arrebataron.